Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Bienvenido a este su espacio virtual, el cual hemos designado ForChat, en el que viernes a viernes estamos acá para aprender, para formarnos bajo de la luz del Espíritu Santo y de Dios, quien nos conduce y quien utiliza a cada una de las personas que están aquí, que han sido ponentes, para educarnos. ¿Quién les habla? Endrantía. Como siempre, antes de iniciar, les damos gracias a Dios, a la Comisión de Formación, quien hace posible este espacio, a Cietais, la comunidad ignaciana en todo amar y servir, también a cada uno de los hermanos que colaboran para que esto sea posible y a ustedes por también colaborar con cada detalle, con estar presente, con difundir la información y con sus comentarios tan fructíferos que nos dan y el cariño. A quienes les interese y este foro chat les haya dejado la semilla de lo que son los ejercicios espirituales en la vida corriente, pues les notifico que desde acá estamos planificándolos para llevarlos a una modalidad online. Durante todos estos años hemos estado llevando los ejercicios en la vida corriente de manera presencial en distintas zonas de Caracas y luego en distintas parroquias del interior del país, pero ahora con el tema de la pandemia, de la nueva normalidad que tenemos ahora y luego tendremos otra nueva normalidad, bueno, ahora estamos adaptando nuestros ejercicios espirituales a la vía online. Así que las personas que estén interesadas pueden contactarnos por privado a mí, a Delia, eh, para poder ingresarlos a una lista y entonces cuando se den las inscripciones formalmente, a ustedes serán los primeros que contactaremos por ese medio. Hoy tenemos un invitado súper especial, como todos los que han pasado por acá, pues cada uno es especial para Dios, según su modo, sus habilidades, todos somos especiales para Dios. Así, creo que todos esos ponentes que han pasado por acá han sido muy especiales. Para mí también tenemos a Miguel Matos, quien es el fundador de Huellas, ha estado junto a Felería durante mucho tiempo y ahora está con nosotros en Cietais. Él también es, para quienes no lo conocen, él es cantautor, sus canciones las pueden buscar por YouTube. Y bueno, especialmente hoy nos ha venido a hablar hoy de Caminar con Jesús, la propuesta. Ustedes se preguntarán de qué va este tema. Pues este tema va precisamente porque el caminar con Jesús a veces se hace difícil. Y difícil no porque Él lo haya puesto difícil, difícil porque a veces no lo conocemos. Este tema va de que si queremos caminar con Jesús, debemos conocer cuál es su propuesta, quién es Él, qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, básicamente, va a ser una especie de pasar por esos tópicos donde Jesús da la propuesta clara de lo que quiere de nosotros y nosotros podamos atender eso que Él nos ha propuesto para poder seguirlo con sinceridad, con mayor amor y sobre todo con mucha seguridad, porque a veces lo seguimos, pero de manera insegura, porque no lo conocemos. Cuando nosotros llegamos a conocer a esa persona a quien seguimos, no hay manera de que la seguridad la perdamos, de que la fe se vaya, sino que más bien cada día la aumentemos. Y eso es lo que se quiere con este espacio. Entonces, así vamos a dar paso a Miguel Matos, quien va a estar hablando de caminar con Jesús en la propuesta. Queridísimos y queridísimas amigas y amigos, aquí estamos para desarrollar entre nosotros, como familia, como amigos, este tema que tiene que ver con el caminar con Jesús. Los que estamos participando en este show, en este foro chat, estamos ya familiarizados con la persona de Jesús y estamos ya hace tiempo siguiéndole y estamos de hace mucho tiempo amándole. Pero no está de más que de vez en cuando vayamos a los evangelios para preguntarnos exactamente cuál es la propuesta de Jesús,
¿Cuáles son sus rasgos característicos? O sea, ¿cuáles son esas actuaciones de Jesús que resultan más importantes en su misión y en su persona y que corresponden para nosotros los más importantes hitos para el seguimiento? Si nos ponemos a buscar en el Evangelio cuáles son las frases, las palabras que Jesús más repite, nos encontramos inmediatamente con que lo que Jesús más repite como predicación es la palabra reino de Dios. Jesús se presenta como un iniciador, como un propagandista, como un propulsor del reino de Dios. Lo encontramos en cada una de las páginas del Evangelio, en los 4 evangelios, reino de los cielos o reino de Dios. Esa es la invitación más numerosa que nos ofrece Jesús en el Evangelio. Además de presentarse Jesús en el Evangelio como un abanderado del reino de Dios, nos invita a participar, a pertenecer a ese reino de Dios. Jesús se presenta también como un enamorado del Padre, enamorado de Dios, enamorado de su Padre. Él dice que para él cumplir la voluntad de Dios es un manjar, es un postre, o sea que realmente se deleita complaciendo a su Padre, complaciendo a su Dios. De manera que una segunda nota importante en la personalidad, en la misión y la palabra de Jesús es su enamoramiento apasionado hacia su Padre. Otro rasgo significativo, verdaderamente importante en la persona y misión de Jesús es el hecho de que Jesús se presenta como la imagen del Dios invisible. Dios es la realidad que nos supera. Dios es la realidad trascendente, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Pero esa realidad tan inmensa, esa realidad tan verdaderamente descomunal, necesitaba que tuviera una manera de ser visible para nosotros. Y por eso viene Jesús. Jesús viene a ser la imagen visible de ese Dios invisible. Jesús es un defensor incondicional del amor. Fíjense cómo Jesús dice que toda la ley y los profetas, o sea, todo lo que eran las escrituras del pueblo de Dios, todo eso se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. De manera que el mandamiento del amor es para Jesús el más importante comandamiento que nos deja a nosotros para que hagamos un seguimiento de Él verdaderamente parecido a lo que Él sigue con su Padre y con el Espíritu Santo, que son la Trinidad del amor. Otro rasgo característico de Jesús en su vida y en su misión es la solidaridad que Jesús manifiesta con los pobres, la solidaridad con los sufridos, con los que padecen algún tipo de carencia. Si Jesús nosotros lo dejáramos para ver cuál es la actuación más repetida, cuál es la acción que repite más, es la curación, el atender a los necesitados, el recibir a los pobres, toda clase de pobres. Por eso Jesús recibe a los niños, recibe a las mujeres, recibe a los enfermos, recibe a los endemoniados, porque Jesús tiene una solidaridad fundamental con todo el que sufra. Y ahora vamos a detenernos en uno de los puntos que hemos señalado, el que se refiere como primer punto Jesús como el propulsor, el invitador al reino de Dios. Jesús se presenta como el que inaugura con su vida, con su manera de ser, y el reino de Dios. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué es el reino de Dios? O como lo dice Mateo, ¿qué es el reino de los cielos? Bueno,
pues, para decirlo en pocas palabras, es una utopía de salvación total como regalo de Dios a todos, especialmente a los pobres. El reino de Dios es una utopía de salvación, salvación para todos, como vino Jesús a ofrecer la salvación a todos los seres humanos. Y Jesús no escatima parábolas, metáforas para describir el reino de Dios. Y por eso nos dice que el reino de Dios es semejante a un tesoro que cuando el campesino lo encuentra en el terreno, lo vuelve a tapar, va, vende todo lo que tiene, compra el terreno para quedarse con el tesoro del reino de los cielos. También Jesús dice en otra parte que el reino de los cielos se parece a la mostaza, que es una semilla pequeñísima, pero que cuando crece pasa a todas las hortalizas y los pájaros del cielo pueden venir a refugiarse en la mostaza. El reino de los cielos se parece también a la levadura que metió una mujer en la harina y todo entonces terminó fermentándose. Y lo más hermoso, lo más consolador de las parábolas y de las descripciones que hace Jesús sobre el reino de los cielos es cuando nos dice, el reino de los cielos dentro de ustedes está. El reino de los cielos es algo que ya comenzó, no se ha realizado completamente, pero que ya comenzó esa soberanía de Dios sobre nosotros, ese reinado de Dios sobre nosotros, ya comenzó, ya está viviéndose en la tierra. El reino de Dios es un reino de paz, reino de justicia, reino de amor. Es una propuesta para realizar, para comprometernos con Él. Ya el reino de los cielos, el reino de Dios ha comenzado en nosotros. En lo más íntimo de nosotros está sembrado, pero es una realidad que no está completa, que hay que completarla con nuestra acción, con nuestro compromiso. Y vamos ahora a tomar la palabra. Les voy a dar la palabra para que ustedes completen con los aportes que ustedes hacen, que son siempre tan valiosos, tan realmente pertinentes a lo que estamos diciendo. Van a tener ustedes la palabra para que nos digan ahora en este momento de interacción de esas características, de esos rasgos de Jesús que hemos enumerado u otros que no hemos enumerado porque no somos exhaustivos, de esos rasgos de Jesús que conoces, cuál es el rasgo, la característica de Jesús que más te atrae, que más te arrastra, que más te polariza, que más te consagra. ¿Cuál es ese rasgo de Jesús que efectivamente más te convierte? Ya hemos visto cómo en la vida de Jesús y en su misión es tan importante el llamado que hace al reino de Dios, a construir el reino. Todo tiene que cambiar para que Dios efectivamente reine sobre el mundo, reine sobre nosotros. Pero es un reinado de amor, es un reinado en el que no hay ningún tipo de opresión. Pero sí tienen que cambiar muchas cosas, muchas actitudes, para que efectivamente el reino de Dios venga sobre nosotros. Hay varias actitudes que nos convierten a nosotros en manipuladores de la realidad de Dios. Una primera forma de manipulación es cuando nosotros ponemos a Dios a hacer cosas que son responsabilidad nuestra. Piensen ustedes, por ejemplo, en un estudiante que tiene un examen próximo a presentar y en vez de estudiar, se pone a orar, a prenderle velas a Dios para que le ayude a pasar el examen. Bueno, eso es una manera de manipular con la realidad de Dios, porque Dios no está para suplirnos en aquellas cosas que nosotros podemos hacer. Hay diversas formas de manipular a Dios. Una forma es la que acabamos de nombrar, cuando ponemos a Dios a hacer algo que es nuestra responsabilidad, cuando sabemos nosotros que tenemos que cumplir con alguna tarea y en vez de hacerla, la tratamos de que sea Dios quien la haga por nosotros. Jesús tiene el papel
pedagógico de enseñarnos cómo relacionarnos con Dios. Es un aspecto importante en la misión de Jesús, enseñarnos a encontrarnos con Dios, así como Él vivía en un encuentro permanente con Dios. ¿Y por qué decimos que Jesús nos enseña a cómo relacionarnos con Dios? Bueno, porque hay maneras de relacionarse con Dios que no son pertinentes, que no son las maneras que Dios considera como las adecuadas. Por eso el Señor nos predispone para que no manipulemos con la realidad de Dios. Hay maneras de manipular, hay maneras de convertirnos nosotros en dioses y ocupar el lugar que ocupa Dios, agarrárnoslo, instaurarnos nosotros en ese lugar. Eso es una manera de manipulación. Hay otra forma de manipular con la realidad divina que aparece en el Evangelio. En las tentaciones de Cristo, cuando el demonio lleva a Jesús a lo más alto del templo, al pináculo del templo, y le dice, lánzate, que vendrán los ángeles del cielo y no permitirán que tu pie tropiece con la piedra. Y Jesús le dice, tú debes adorar a Dios y a Él solo servirás. Está diciéndole Jesús que realmente Dios, no hay que tentar a Dios, no hay que hacer que Dios haga cosas que son inútiles, porque Jesús no tenía ninguna necesidad de lanzarse del pináculo del templo para hacer que Dios tuviera que venir a protegerlo. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios a hacer cosas inútiles, también estamos manipulándolo. La segunda forma de manipular es cuando yo presento mi propia voluntad como si fuera la voluntad de Dios. Esto es una forma muy usada de manipular. Cuando yo tengo una voluntad sobre algo y le digo a los demás, esta es la voluntad de Dios. Estoy de alguna manera colocándome en el lugar de Dios y estoy haciendo que el otro asuma lo que yo estoy diciéndole como si viniera de Dios. Es la forma de manipular quizás más corriente entre nosotros. Otra forma de manipular con Dios es cuando yo me presento a los demás como si yo tuviera una comunicación directa con Dios, un teléfono rojo, por el cual Dios me dice a mí cosas muy concretas. Cuando yo digo, Dios me dijo que hiciéramos tal cosa, Dios me dijo que cumpláramos esto, Dios me dijo que esto está bien, Dios me dijo que eso no está bien. O sea, cuando yo funciono como si tuviera una línea directa de comunicación con Dios, una línea en la cual el Señor me hablara de órdenes concretas que debo transmitirle a los demás. Esta manipulación también es bastante corriente, diríamos, entre nosotros. Cuando decimos que hay formas de manipular a Dios, no estamos en lo más mínimo diciendo nada en contra de lo que significa encontrar a Dios en todas las cosas. A Dios hay que encontrarlo en todas las cosas. Y eso es lo que se llama la contemplación en la acción, un término ignaciano, un término del padre Polanco, pero que se trata de identificar con la manera como Dios, como Ignacio se comunicaba a Dios. Pero ese encontrar a Dios en todas las cosas no debe permitirnos a nosotros manipular la realidad de Dios. Y ahora vamos a interactuar. Vamos a responder a una pregunta para que volvamos otra vez, como lo hicimos hace unos minutos, a completar las cosas con nuestros aportes personales. La pregunta sería, ¿cuál de esas formas de manipular te parece a ti que son de las más frecuentes? Y si hay otras formas de manipular con la realidad divina, ¿cuál forma de manipular con la realidad divina te parece que es más corriente entre nosotros? Y si hay alguna otra forma que no nombramos, también tú nos la puedes decir. Ahí está la pregunta. Muy bien, así entonces cerramos este espacio de interacción. Recuerden que los que no pudieron interaccionar ahora lo pueden hacer al finalizar este foro chat, que ya estamos ya
casi para finalizar. Le agradecemos al padre Miguel Matos por estar aquí con nosotros hoy educándonos con este tema tan interesante, tan real y que bueno, que como todos los temas, para aplicar en nuestra realidad. Así que muchas gracias al sacerdote Miguel Matos y a ustedes por estar aquí presentes. Gracias, muchas gracias por estar presente, por haber podido interactuar con ustedes. Gracias por sus aportes, muy ricos, muy claros. Gracias, que pasen muy buenas noches. Y así entonces ya vamos a finalizar este espacio del ForChat del día viernes, del día de hoy. Recuerden que la semana que viene es el espacio de preguntas y respuestas, así que vayan formulando sus preguntas ahora mismo y enviándolas por privado. Puede ser a Delia o a mi persona por privado para que quede registrada su pregunta y el día viernes que viene pueda ser respondida. Espero sus preguntas. Asimismo, les invito a que puedan escucharnos a la hermana Rosana Herrera, a Deyanira Alsolar y a mi persona el día de mañana en Radio María Venezuela. Lo pueden sintonizar por www.radiomaria.org.be o por 1450 AM. Esta cita es a las 12 del mediodía, así que los esperamos.